Estamos un tiempo en la historia del Perú, en la obra, de muchos cambios. Y la iglesia y la obra que se observa en muchos lugares, aquí en la introducción explico, pero quisiera que me escuchen en vez de mirar la hoja en su mano. La iglesia hoy, la iglesia evangélica hoy no es lo que antes era, digamos, 50 años atrás, o 100 años atrás, cuando empezó la obra acá. Ahora se está poniendo mucha énfasis en templos, en tener un templo más y más grande. Antiguamente no fue así, empezó la obra evangélica en el Perú, en hogares, lugares pequeños, había persecución de la iglesia, pero eso ya ha cambiado por impacto quizás del evangelio, no hay esas restricciones. Ahora se está hablando en muchos lugares, entre pastores, un templo más grande, otra cosa más. Congregación más grande, las megas iglesias de miles de miembros, es la moda en algunos sectores del pueblo evangélico y casi hay competencia entre algunos pastores quién puede tener una iglesia más grande. Otro enfoque que se está viendo ahora es que ya la iglesia debe entrar a otros ministerios como colegios, hasta se habla de la posibilidad de una universidad evangélica acá en el Perú. Y eso es lo que el Señor realmente tenía en mente cuando formó su iglesia. Cristo dijo, edificaré mi iglesia. Y vamos a ver qué clase de iglesia Él tenía en mente, qué clase de iglesia Él quiere que seamos. Y también hay, y eso es lo que el Señor quiere. Ahora en algunas iglesias, pastores están entrando a la política. Aquí vemos una marcha evangélica en una parte de América Latina. Se ha visto acá en el Perú. ¿Es eso lo que el Señor quiere? Que así vamos a cambiar la sociedad más eficazmente que con el evangelio. Entrando a la política, algunos piensan que sí. Incluso hay pastores congresistas ya, ¿no? Entonces, así es. Vamos a ver en Mateo 16 qué tenía Cristo en mente cuando dijo, edificaré mi iglesia. ¿Qué clase de iglesia? Y para procurar asegurar que nosotros encajemos en lo que el Señor quería. Edificaré mi iglesia. Esto tenemos en el versículo que viene ahí. Pero vamos a ver el contexto de por qué Él dijo, cuando dijo esas palabras muy significativas. Muy bien, primeramente vamos a ver, sigue. Mateo 16:13. Pueden ver en sus Biblias o lo que está proyectado allí, que Cristo estaba, dice, en la región de Cesarea de Filipo. Ahora esto es subrayado en la proyección para su atención, porque dicen siervos señores, significativo que allí haga las preguntas que les hizo, quién piensa que soy yo, y lo que Cristo dijo después, ¿no? Porque esa es una zona de gentiles. Cesarea de Filipos tenía un cuartel romano, y por eso, y estaba en una ruta principal por donde viajaban por Palestina muchos gentiles. Entonces, en esa región de gentiles, Cristo hace esta pregunta. Entonces, ahí hay un contexto de preocuparse, interesarse en los gentiles, en los que no conocen al Señor. Entonces, les hace la pregunta. Siguiente versículo. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Entonces ellos dijeron, bueno, está entrando sabiamente el Señor al tema, preguntando primero, ¿qué dicen los demás? Él sabía, ¿no? Pero está entrando al tema, y entonces algunos pues decían, tú eres pues esto, Juan el Bautista, o Elías, y otros, Jeremías, o algunos de los profetas. Entonces, habiendo preguntado eso, ahora ya dirige la pregunta a ellos. Siguiente versículo, y les preguntó, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Entonces, ya sabemos, Pedro, el impulsivo,
el líder nato, entonces rápido contesta lo que él entendía. A ver, siguiente versículo. Le dijo, tú eres el Cristo. Está subrayado para énfasis lo que las palabras importantes que él habló. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Para que un judío haga semejante declaración es tremendo. Porque vamos a analizar lo que está diciendo con esas palabras. Primero, que tú eres el Cristo, significaba ¿qué cosa? No, regresa. Ya, tú eres Jesús es el Cristo, él dijo. Cristo significa literalmente el ungido, que era un título para Mesías. Entonces, al reconocer que Jesús es el Cristo, el Mesías, está haciendo tremenda cosa, porque los judíos anhelaban, viendo las profecías del Antiguo Testamento sobre el Mesías, anhelaban que venga ese día, cuando vendría ese gran libertador del pueblo de Israel, que le libertarían no solo de la opresión de sus enemigos, sino también de sus pecados. Entonces prácticamente está diciendo, tú eres, ya ahí tienen para llenar en su hojita, primer espacio, que tú eres el Mesías, que significa el Salvador, porque él vino y él salvaría a su pueblo de sus enemigos. Que se dé cuenta uno de esos, alguien esto, con razón dijo Cristo, no te lo ha revelado seres humanos, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, Mesías, Salvador o Libertador está reconociendo, ¿no? ¿Y qué más dijo? Tú eres también, sigue, el Hijo del Dios viviente. ¿Eso qué significa? ¿Qué implica? Al decir que tú eres el Hijo de Dios, está reconociendo su divinidad de Cristo, porque para ser Hijo de Dios tenía que ser divino. Y eso sus enemigos de Jesús reconocían cuando él se decía ser el Hijo de Dios. Ah, tú haces divino, ¿no? Es blasfemia, como no creían en él. Pero Pedro se dio cuenta que es real. Él es el Hijo de Dios, es divino. Es Dios Hijo, pueden llenar ahí en el espacio que tienen en su hoja. Y Cristo dijo, siguiendo, siendo Él divino, implica entonces que Él tiene que ser Señor, porque Dios, estamos leyendo en fundamentos, estudiando en el SC, etc., el que es Dios supremo, tiene que ser el todo en nuestra vida, supremo, Señor de todo, Señor, Rey de Reyes, en la práctica realmente. Entonces, Cristo responde, vamos al siguiente versículo, bueno acá dice, tú eres, no te le reveló carne y sangre, sino mi Padre. Entonces, pero vamos a ver lo que, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Vamos a ver lo que eso significa. No está queriendo decir Cristo, al decir sobre esta roca edificaré mi iglesia, que Él va a edificar sobre Pedro, como algunos piensan, porque hay un juego de palabras en el idioma original. Dice en castellano, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. En el idioma en que fue escrito el Nuevo Testamento, dice, tú eres, usando las palabras griegas, tú eres Petros, y sobre esta Petra edificaré mi iglesia. Petros es una piedra así, como se puede usar para construir, ¿no? Para meter un muro de piedras. Pero sobre esta Petra, que significa peñasco, roca inmensa, ¿no? Sobre eso edificaré mi iglesia. Pero ¿cuál es esa roca, ese peñasco sobre el cual Cristo edifica su iglesia? Realmente no edifica sobre una piedrita, ¿no? Sino un peñasco que nos enseña la Escritura, es que Jehová es nuestra roca. Hay dos formas de entender esto.
puede ser que la roca en el sentido que es con aquellos que reconocen Cristo en esta forma que Pedro está reconociendo. Reconocen que tú eres el Cristo, mi Salvador, y que tú eres el Hijo de Dios, mi Señor, mi soberano. Entonces, a aquellas personas que reciben a Cristo, le dan a Cristo ese reconocimiento, no solo de boca, sino en la vida práctica, con ellos, como piedras vivientes, según otra parte de la Escritura, es que Cristo edifica su iglesia con verdaderos creyentes que le ponen a Cristo en su primer lugar en su vida, como Señor y Salvador. Con ellos edifica su iglesia. Como dice en 1 Pedro, somos piedras vivas en su iglesia. Pero también podemos entender, a la luz de la Escritura, que también la roca se puede referirse a Él mismo, Jesucristo, como roca. Porque hay tantos versículos que hablan de Jehová como nuestra roca, especialmente los salmos, ustedes conocen. Y también tienen ahí indicado un pasaje, 1 Corintios 3:11, que vamos a ver, 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento, sino el que está puesto, que es, ¿quién? Cristo. Entonces, Él es el único fundamento firme sobre el cual construir nuestra vida. Y Cristo me hace recordar lo que Cristo dijo al terminar el sermón del monte. Al final del capítulo 7, Él dijo, todo aquel que tome en serio mis palabras y le pone en la práctica, le compararé a alguien que edifica su casa ¿sobre qué? Ahí está. Entonces, cuando nuestra vida está fundamentada en la relación personal con Cristo y en obedecer sus palabras, su palabra sea nuestra guía, estamos edificados sobre la roca y somos parte de su iglesia. Y aquí en el bosquejo noten que Jesús promete construir su iglesia con esta roca, con aquellos que realmente le creen en Él como su Salvador divino. Y ojo, esta distinción, no hay distinción de personas, sino está abierto a cualquiera, de cualquier raza o parte del mundo, el que le confiesa a Cristo como su Señor y Salvador. Edificaré con ellos su iglesia. Espero que esté claro. Vamos adelante. Entonces, en conclusión, ¿no? Ahora la cosa es para reflexión. ¿Tú eres esa clase de persona? ¿Cristo está edificando su iglesia contigo? ¿O eres un simple asistente asistiendo acá o un simple espectador? Pero Cristo en la práctica no es Señor y Salvador. Hay que reflexionar, porque hay tremenda promesa que vamos a ver para su iglesia verdadera. Y solamente aquellos que realmente son miembros de su iglesia verdadera pueden estar seguros que se cumpliría en ellos esa promesa, que las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia, dijo Cristo. Seguimos a ver dónde está el siguiente versículo. Ahí está, lo que hemos estado hablando, ¿no? Pero vamos ahora a pensar en la palabra subrayada ahí. Dice que las puertas del Hades o de la muerte no prevalecerán contra ello. ¿Contra quién? La verdadera iglesia, que está edificado sobre ¿qué? La roca, que es Cristo. ¿Y con qué rocas o piedras? Los que realmente reconocen a Cristo como su Señor y Salvador. Ahora, esa palabra prevalecer significa triunfará. Y se puede entender en dos sentidos. Una forma es que Satanás y todos sus ejércitos no van a poder prevalecer o vencer la iglesia compuesta de esta clase de gente. Y esto está demostrado en muchos países donde la iglesia cristiana es duramente perseguida, como países islámicos, países comunistas. No pueden destruir la iglesia, más bien sigue creciendo. Porque está
fundada en Cristo y Él es su ayudador y defensa y todo lo demás. Pero también se puede entender, y quisiera desarrollar un poco más el sentido de no prevalecerán en el sentido de que la iglesia, me voy a expresar de otra forma, que las puertas del infierno o las fuerzas de Satanás no van a poder resistir. No solo no podrán destruir, triunfar sobre la iglesia verdadera, no la podrán resistir en su avance. Ella triunfará contra las fuerzas del mal. Y por varias razones. Vamos a ver cuáles son. Estamos llamados, dice el siervo Señor, a triunfar, romper las puertas del infierno, para librar sus cautivos, la gente que está yendo a la perdición. Vemos aquí en la sección B, en su bosquejo, pero vamos a ampliar por la línea anterior. ¿Por qué esto? Seguimos. Puede ser triunfante, podemos ser triunfantes porque seguimos un derrotado o un triunfante. Triunfante, Jesucristo. Triunfó sobre las fuerzas de Satanás, como vamos a ver en Colosenses. Venció. Hablando de Cristo dice, y despojando a los principados y potestades, eso se refiere a autoridades satánicas, los exhibió públicamente triunfando sobre ellas. Usted conoce este versículo, pero noten la palabra, triunfando. Jesucristo, porque Él venció, Él hará, como dice aquí en la lección, en punto 4, que Jesucristo hará que su iglesia sea victoriosa, porque Él ha vencido. Seguimos al victorioso, creo que cantamos, ¿no? Seguimos la lectura, Mateo, volviendo a Mateo. Una aclaración más. Entonces la acción de la iglesia victoriosa contra las fuerzas de Satanás y del mal debe ser a favor de toda etnia, no es los de Lima nomás, porque está abierto esto. Cristo habló en el contexto de Cesarea que deben interesarse en los demás que no conocen al Señor, y en esto porque no hay distinción. Aquí lo tienen en la lección. Sección B, punto 2, ¿no? Ella debe hacerlo por medio de proclamación del Evangelio. No, 3, no está en orden, está acá. Esta acción la iglesia debe ser a favor de toda etnia, no hay distinción delante de Dios, la salvación es para todos. Entonces esto ya es el tema de misiones, que debemos triunfar y avanzar contra las fuerzas del mal, porque seguimos uno que ya venció y que peleará por nosotros. A favor de toda etnia debe llegar el mensaje liberador. Seguimos la predicción. Entonces, en este sentido, dicen siervos del Señor, la iglesia, hay que entender que la iglesia existe para esto. Seguimos viendo acá. Es para librar a los pecadores del poder de Satanás y del pecado. ¿En dónde? ¿Lima nomás? No, la gran comisión es hacer discípulos en todas las naciones. Hay que mirar más allá de aquí hacia allá. Y esto es lo que llamamos también misiones. Seguimos la proyección. Por eso dijo un siervo del Señor, lo que ven ahí, para algunos les es chocante. La iglesia que no es misionera no tiene razón justificada para existir. Es fundada por Cristo, edificaría mi iglesia para prevalecer contra las puertas del infierno. No solo que resistiría ataques de las puertas del infierno, sino prevalecería, triunfaría. Y el Señor quiere que esta iglesia aquí también sea más impactante en su ministerio en este sentido. Pero volviendo a Mateo, creo que ahora,
no, todavía. Hay que aclarar un punto más que he pensado. Por eso misiones no es una tarea más que la iglesia debe hacer, como algunos están pensando, vamos a crear una comisión de misiones. Y hay para niños, trabajo de niños, con los jóvenes, y teatro y otras cosas más. Misiones también vamos a hacer, ¿no? No. Misiones es la razón que la iglesia fue edificada por Cristo. Es para hacer llegar el evangelio a los que no conocen. Prevalecer contra las puertas del infierno. Entonces, es bueno que todos entendamos y ayudemos a amigos en otras iglesias a entender. Misiones no son una cosa más que añadir. Es la tarea principal. Como esto, por ejemplo, este micrófono. ¿Para qué fue diseñado? ¿Para adornar esto? ¿O porque es bonito ponerlo delante de la boca? No, es para reproducir sonido. Para eso fue diseñado. Así la iglesia fue diseñada por el Señor para cumplir una tarea. Y lo más pronto que cumple la tarea y busque la mejor forma de hacerlo, lo más pronto que va a haber bendiciones del Señor. Porque entonces estamos encajando sus propósitos. Seguimos. Por eso, todo lo que hace, debe ser en esa dirección. Seguimos. Volvemos al texto. Jesús le dijo a Pedro, después de declarar Cristo esto, versículo 19, una promesa, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Ahora, hay que explicar este simbolismo. Las llaves simboliza autoridad de uno que tiene una propiedad. Por ejemplo, los que tienen carro. Y usted tiene la llave, usted decide si se abre el carro o no. O deja cerrado su carro. Y otro que no tiene la llave, ¿acaso puede entrar tu carro? Esa es la llave de la puerta. Y las llaves del contacto, solo con eso puedes prender el motor y usar el carro. Entonces el que mantiene las llaves está teniendo el control, la decisión del uso de eso lo que abre la llave y cuándo y cómo y todo eso, ¿no? Entonces al dar Pedro esa autoridad de abrir y cerrar, es algo poco entendido, que algunos dicen, bueno, una autoridad especial que nadie más puede tener, pero vamos a ver en Mateo 18, le dio esa misma autoridad a la iglesia en general, lo que primero le declaró a Pedro, pero estoy explicándole la llave, que significa, y después desatar y desatar, que tenemos ahí, vamos a ver, ahora es cuando lo dio para toda la iglesia, también habla de desatar, atar y desatar. Y eso es un término que se aplicaba a los maestros judíos en esos tiempos, que por medio de su enseñanza podían ellos o librar, desatar o atar también almas. Entonces, por eso sugiero, recogiendo otros siervos del Señor entendido en estas cosas, que nosotros podemos usar y debemos usar las llaves del reino por medio de la proclamación del evangelio, porque vamos a ver que así Dios usó a Pedro, por medio de la proclamación del evangelio, para desatar, dar libre acceso al evangelio a las personas que necesitaban escucharlo. Seguimos. A ver si acá se explica. ¿Sigue? Entonces debemos abrir las puertas del reino, no es para Pedro nomás. ¿Y eso cómo? A ver, seguimos. Seguimos. Estrategia señalada de Cristo en Hechos 1:8. Ustedes conocen, vamos a repasar eso. ¿Cómo abrimos las llaves y dónde? Con las llaves, sigue. Ahí está subrayada la palabra clave, y se puede bosquejar el libro de Hechos de esta manera. Así avanzó el evangelio en comienzos de la era de la iglesia. Miremos, ¿sigue? En Hechos 2,
con la proclamación del Evangelio, se abrió la puerta a la salvación a miles de personas que se convirtieron en la predicación de Pedro en día de Pentecostés. Entonces ahí empezó, y después ya cada día Dios añadía más y más personas creyentes, más y más convertidos, pero eran judíos. Después ya vamos al capítulo, ¿sigue? 8, cuando se abre Samaria. ¿Recuerda? 1:8, Jerusalén, eso es Samaria. La provincia al norte, un pueblo despreciado, marginado. Hay varios, voy a representar pueblos hoy en día despreciados, marginados, pero hay que llevar a ellos también. Entonces, Pedro fue el hombre usado por Cristo para abrir los samaritanos a recibir el Espíritu Santo y todo lo que acompañaba a eso. Y después, más adelante, ya en capítulo 10, ahí está, 10, estaba olvidando el número. Ya para los gentiles, cuando Pedro predicó en Cesarea, ustedes tienen atrás la hoja para llenar ahí estas palabras claves. Judea, Jerusalén, a los judeos, a los samaritanos, después a los gentiles en Hechos 10, y la puerta sigue abierta para todo aquel que cree, pero falta mensajeros que lleven ese mensaje liberadora del Evangelio, que va a hacer que la persona a venir a Cristo sean librados, desatados de sus cargas y pecados y otras ataduras, y vengan, entren a la libertad en Cristo Jesús. Seguimos un poco más. Resumiendo, ya, sigue abierta la puerta, ¿sí? ¿Qué hacemos nosotros? Mateo 19, 20. ¿Conocen bien la gran comisión? ¿A quiénes hay que ser discípulos? De todas las naciones. Por eso decimos aquí en último punto, en la primera página, esta acción de la iglesia debe ser a favor de toda etnia, toda nación. Seguimos la proyección. Todas. La mayoría ya han sido alcanzados, pero faltan algunos que no han sido alcanzados. El mandato es a todas las naciones. Y en el Perú hay aproximadamente, según investigaciones que segadores estaban haciendo, los no alcanzados, hay aproximadamente 18 etnias tribales que todavía no han sido alcanzados con el Evangelio, que todavía no hay creyentes. ¿Quién irá? ¿No tienen derechos a escuchar? 10 de esas etnias todavía ni son contactados. Viven aislados, escondidos, como antes eran los Auca o Waorani que han visto en la película, ¿no? Matándose entre ellos y esclavizados las creencias de la venerando la boa. No sé si captaron la película. El papá herido decía a su hijo o hija: yo ya tengo que ir el camino de la boa. ¿Captaron eso? ¿Qué está reflejando sus creencias? Muchos de los grupos nativos le veneran a la boa porque es una serpiente tan grande y piensa que él es que lleva las almas al otro mundo. No saben la verdad, que no es así. ¿Quién irá para esos grupos no contactados? Bueno, los misioneros en Ecuador que esforzaron y algunos dicen, bueno, cometieron ciertas imprudencias que después les costó la vida, pero Dios estaba guiando a hacer un esfuerzo. A propósito, tenía que ser secreto para que nadie les bloquee, les impide llegar a los Waorani, un grupo tan peligroso, pero también tenían que ser muy valientes para llegar a ellos.
Aquí esos grupos no contactados que hay todavía en la selva que viven similarmente a ese grupo en Ecuador, los Waorani. Se necesita mucha oración y misioneros valientes para lograr. Sabiamente ahora se han aprendido lecciones de lo que pasó en la muerte de los misioneros. Se toman más precauciones para realmente ganar la amistad y no terminar, ojalá, en que le quiten la vida. Pero ¿quién irá? ¿Y quién orará para que llegue a todas las tribus el glorioso evangelio? No sé si recuerdan en la película lo que dijo el piloto cuando su hijo le preguntó, preocupado, ¿y si te atacan, papá? Si les atacan, ¿qué van a hacer? ¿Usarás el arma? Porque llevaban una carabina con ellos para cacería y cosas así. ¿Qué dijo el papá? ¿Te defendería? No. ¿Y cuál es la razón que dio? No están preparados para morir. Nosotros sí. ¿Quién irá? No están preparados para morir. Viven en continuo temor de la muerte y de los espíritus malos. Pero vamos a continuar la reflexión para ir terminando. ¿Sigue? ¿Sigue? Ya saben esto muy bien. Nosotros también tenemos nuestra Jerusalén, nuestra Judea, nuestra Samaria y de Suecia vamos más allá. ¿Sigue? Hasta lo último. ¿Sigue? Entonces, ¿qué? Este es otro tema relacionado a esto, pero vamos a dejar ahí nomás la reflexión. Lo que quisiera que reflexionen seriamente, hermanos, ¿qué parte estamos haciendo nosotros? Y primero, para poder hacer la parte que nos toca, ¿qué clase de persona eres? ¿Eres del tipo de persona que Cristo dijo que con ellos edificaría su iglesia? ¿Realmente Cristo es Señor supremo, además de tu Salvador? Él tiene derecho de esperar eso de ti, que tú le des el primer lugar porque Él es Dios, Dios Hijo, tu Creador y dueño de tu vida. Y estos próximos domingos que vamos a estar aprendiendo más cosas sobre mis temas de misiones, yo les invito, queridos hermanos, hermanas, que estés orando diciendo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Porque el Señor quiere que hagas tu parte. No todos pueden ir al campo por varias razones. Dios no llama a todos a ir al campo. Así como en una guerra se envía al campo de batalla un grupo selecto, debidamente escogido y bien entrenado para la guerra. Así es en la obra misionera, un grupo selecto que Dios llama especialmente para la tarea y que se les da una capacitación especial para la tarea, son los que salen al campo. Y los demás creyentes, ¿qué vamos a hacer? Apoyar, orando, ofrendando. Pero tú, querido hermano, hermana, ¿estás dispuesto a lo que el Señor quiere? ¿Y estás por lo menos apoyando?